Hoy vamos a tener la última lección teórica del curso de Biología del Bentos y en esta vamos a hablar sobre la meiofauna, que es un grupo del cual hemos mencionado algunos detalles, pero vamos a entrar aquí un poco más a fondo sobre qué representa y por qué se estudia. Entonces, vamos a tener que son divididos para poder trabajarlos por tamaño. Van a ser organismos que van a quedar retenidos en el tamiz de 63 micras, que es el que tiene el poro más pequeño, y van a pasar a través del de 500 micras. Entonces, en el de 500 micras, pues nos quedaba la macrofauna, que es lo que hemos estado estudiando a lo largo del curso, ya sea en el ambiente de sedimentos o en el ambiente de roca, que son organismos, la mayoría que se pueden observar a simple vista o con ayuda de alguna lupa. Pero la meiofauna ya son de este tamaño menor a medio milímetro y algunos autores todavía lo llevan hasta 42 micras, a un tamaño mucho menor. Pero el estándar que está en la mayoría de las publicaciones es esto, entre 500 y 63 micras. Y eso se hace para separarlos porque si se hiciera toda la comunidad bentónica junta en un estudio ecológico, la cantidad es desproporcionada de individuos que tiene la meiofauna. Tendríamos en, un, en una muestra que por lo general de macrofauna, en una draga podríamos hasta tener eso, hasta 1000 individuos. Y si incluyéramos la meiofauna, estaríamos hablando de miles de individuos. Por lo tanto, es imposible trabajar en ese tamaño todos los organismos, por eso se separan. Y a cómo se separan también el tamaño de la muestra es menor. La meiofauna va a ser estudiada con muestras más pequeñas, como las jeringas que agarramos en las playas, que eso nos da un valor más fácil de trabajar para estudiar lo que sería la meiofauna. Y entonces, el viernes vamos a ver unas muestras de estas que agarramos en la playa de Manuel Antonio y vamos a revisarlas para ver la meiofauna y eso se hace a través del estereoscopio en el máximo aumento y también hay veces en el microscopio. Y se hace por medio de unas cámaras que se llaman Bogorov, que las vamos a ver el viernes. Entonces, esa meiofauna se va a dividir en diferentes tipos de su estilo de vida. Y aquí es una parte importante, que justo esta división de tamaños no es tan arbitraria como que se puso simplemente de forma operacional, sino que también se ha visto que es la que coincide con la biología que tienen estos organismos, ya sea en el ambiente sedimentario, el ambiente de zona rocosa, viviendo entre las algas, que es otro hábitat que tienen muy en común, o otros ambientes donde pueden desarrollarse marinos. Y entonces vamos a ver que son organismos pequeños que se van a caracterizar por ciertas similitudes a pesar de ser de grupos tan diferentes. Y aquí vamos a tener la meiofauna endobentónica, que es la que se va a abrir camino entre los granos de sedimento, la mesobentica, que vive entre esos espacios del sedimento, y después tenemos la epibentica, que va a vivir entre la interfase de agua y sedimento, la interfase de la agua con la roca, y todos los que viven como epibiontes en diferentes organismos. Entonces, meiofauna vamos a tener básicamente en todos los ambientes. La del plancton se le llama meioplancton o nanoplancton, depende del tamaño que se utilice. Y la del bento sí se le pone meiofauna. Hay algunas personas que trabajan en manglar que hablan también de la mesofauna como un tamaño llevándolo desde esto, de 63 micras hasta las 1000 micras, pero se usa más que todo en manglares y es algo más por tradición. Entonces, esta es la primera consideración que se hace por medio del tamaño para poder trabajarlos y que también ese tamaño, la mayoría de las veces, va a coincidir con el estilo de vida de los organismos,
que lo separa de la forma de vida de la macrofauna y de la megafauna, obviamente. Y bueno, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurren animales tan pequeños que ya están en estadio adulto, muchos de ellos? Ya hay que remontarse a la historia evolutiva del filo de los animales, del reino de los animales. Y entonces, con todos los experimentos que ocurrieron con miles de años en la fauna primitiva que teníamos en el periodo ediacárico, principalmente esos fondos marinos, lo que iban a hacer eran fondos cercanos a la costa, cerca de estuarios, como por ejemplo, imagínense en la salida del Golfo de Nicoya o la salida del manglar de Terra Basierpe, y el agua marina próxima, a poca profundidad, 10 metros, 20 metros, si acaso. Ahí es el hábitat más posible donde se originó las primeras comunidades de invertebrados bentónicos. Y esos fondos cerca de la salida de estuarios tenían pues mucha entrada de nutrientes que promovía el crecimiento de una capa gruesa de bacterias sobre el fondo marino. Entonces ese fondo en el Ediacárico estaba, y eso se extiende bastante tiempo, miles de años, estaba tapizado por estas bacterias, entonces se veía como un césped, por así decirlo, de bacterias, que estaban algunas de estas haciendo también fotosíntesis y como las cianobacterias y otras pues quimiosíntesis. Eh, y ahí lo que surge como primeros invertebrados van a ser organismos epibentónicos grandes, organismos epibentónicos que crecían sobre ese sustrato. Vamos a tener lo que son posiblemente muchos nidarios como pólipos, colonias de pólipos, también colonias de esponjas entre los diferentes fósiles epibentónicos que persisten hasta ahora, como filos y otros experimentos que ya no siguieron, pero todos vivían de esta manera. Se piensa que la mayoría atrapando material en suspensión de la misma materia orgánica que se moría sobre el fondo y de las partículas que venían eh, de tierra. Y esa era la vida que había en esos fondos. Mucha asociación con bacterias de todos estos epibiontes en simbiosis. Y en algún momento empieza a haber la aparición de organismos que pueden excavar esta capa de algas, de cianobacterias y de bacterias que crecía sobre el fondo y logran consumir ya material del sustrato que estaba rico en materia orgánica por toda esta capa que había arriba y empieza a darse la aireación de ese sustrato sedimentario y con eso ya empiezan a surgir los diferentes nichos de organismos que forman tubos, de organismos que forman galerías que hemos estudiado en este curso. Y de esa manera se coloniza todo el sustrato bentónico de fondos sedimentarios de una forma total, pero eso lleva a que se dé una mezcla de los sedimentos haciendo inestable la superficie, por lo cual estas capas anteriores de muchas bacterias dejan de existir, dejan de ser tan dominantes. Todavía uno puede encontrarse en ciertos periodos parches de bacterias cubriendo el fondo o en las fosas hidrotermales ocurre mucho porque hay mucho mineral y se pueden formar esos tapetes de bacterias. Pero ya no es tan frecuente a nivel de la costa como lo fue pues hace miles de años. Entonces con esto se abren nuevos nichos, todo lo que permite la excavación y eso fue provechoso para lo que sería el surgimiento de grupos de la meiofauna. Y entonces va a haber la posibilidad de crear nuevos planes corporales para adaptarse a estos nuevos ambientes que ocurren, que no es solo sedimento, sino que también es la aparición de tubos de otros organismos a los cuales se pueden asociar ciertas especies como comensales o ya sea como también mutualistas, etcétera. Entonces surgen estos nuevos patrones y lo que se ha visto es que básicamente hay fundadores de los clados que
en el estudio de los organismos marinos e invertebrados principalmente, son de tamaño pequeño. Cuando surge un clado, aparece de forma de tamaño pequeño, que es algo que se le llama miniaturización. Y entonces estos provienen de un ancestro de un tamaño mayor y se da como algo muy parecido a lo que es la otra teoría, que no es necesariamente la de la selección natural de Darwin, sino que se acerca un poco más a la postura de Stephen Gould del equilibrio puntuado, que obviamente eso también tiene pues gente que lo refuta y otras pruebas que han salido últimamente genéticas también lo apoyan un poco en que hay cambios muy rápidos en cierta aparición de grupos en la tasa de evolución. Y esto es lo que se piensa que ocurrió con los grupos de la meiofauna. Una tasa de evolución muy rápida que terminó generando un plano de cuerpo diferente al ancestro que tenían en común. Pero lo que se ve es que una vez que se estableció el clado con un tamaño pequeño, las especies que van surgiendo por radiación de ese clado van teniendo tamaños mayores. Y esto va a aplicar para diferentes grupos que vamos a tener incluidos diferentes gusanos, y también ocurre con grupos de moluscos y etcétera, en crustáceos. Está en básicamente en todos los filos animales. Dentro de cada filo vamos a tener algunos clados que sufrieron miniaturización. Y eso se piensa que la reducción del tamaño está dada por básicamente la disponibilidad de nichos. Entre más nichos aparezcan, va a haber posibilidad de que los organismos se adapten para ocuparlos, y algunas de estos van a recurrir a tener tamaños pequeños. Entonces, en esta diapositiva, pues resume un poco estas hipótesis que nos hablan de la miniaturización en los diferentes filos de invertebrados. Y aquí el artículo que pongo de Rundle es el que expone un poco más esas teorías. Y entonces ocurre, lo vamos a ver, por ejemplo, en gusanos de la meiofauna, como son los acelomorfos, que son tipo gusanos planos, o con los platelmintos, que viven en la meiofauna, que son planarias muy pequeñitas, reducidas. Y aquí lo que se cree es que ocurre en procesos como lo que sería la pedomorfosis, que estos organismos van a retener características larvales en su fase adulta y ya son reproductivos, pero asemejan a un juvenil. Y esto es por procesos de la neotenia. Entonces se piensa que eso ocurrió con grupos como Natostomúlida, Loricífera, etcétera, que son gusanos muy pequeñitos. Por ejemplo, las larvas de los loricíferos, los adultos de loricíferas se parecen mucho a las larvas de los priapúlidos, que los priapúlidos hay unas especies que son de un tamaño muy grande, pero la larva siempre es tamaño medio faunal, y entonces los adultos de loricífera se piensa que tienen, y se ha probado con la genética, que tienen un origen en común con priapúlida, y parece que es un proceso de miniaturización. Y también se ha visto esto con todos los crustáceos pequeños, que algunos ostrácodos tienen forma muy parecida a las larvas de los cirripedios en tamaño y en adaptaciones. Entonces son grupos que han surgido por pedomorfosis. Y eso les ha permitido colonizar esos ambientes más estrechos entre los granos de sedimento, o también en espacios pequeños, incluso en organismos. Pueden estar asociados a los tubos de los poliquetos abeláridos, pueden estar asociados a cirripedios, entre las fisuras de los cirripedios, o en las grietas de las rocas pequeñas, y también poblando las algas en los espacios pequeños que hay a lo largo de toda el alga. Entonces, eso es una adaptación para ocupar nuevos nichos. Y, por ejemplo, en los poliquetos que viven en las playas de arena, es también un proceso de miniaturización, lo que ocurrió con las familias más comunes. Dentro del clado de los errantes, de los poliquetos errantes, que tenemos todos los poliquetos que se mueven, como los
los nereididos, los filiodócidos, poliquetos de tamaño grande, pues el grupo que vive en las playas de arena son grupos pequeñitos que incluye, por ejemplo, las familias Protodrilidae y Sarcosirridae en Protodrilimorphia, que son algunos de los poliquetos que vimos en las muestras de Manuel Antonio. Y estos son alargados, muy pequeños, muchos ya no tienen parapodios, no tienen, algunos puede ser que no tengan ni quetas, o algunos poseen apenas algunas quetas pequeñas. Y entonces con estudios genéticos se ha visto y de adaptación se ha visto que este surgimiento de estas dos familias que vienen en playas de arena ocurre por un proceso de miniaturización, mientras que otras familias que se llaman, por ejemplo, la familia Dinofilidae y la familia Nerilide, que son, muchos viven también en sedimentos o pueden vivir en algas, ocurre más bien por un proceso de reducción del tamaño en el grupo de los gusanos sedentarios. Y aquí más bien lo que se piensa que es un proceso de progénesis que produce este tamaño pequeño. Entonces, la miniaturización es cada vez hacer el cuerpo a un tamaño más pequeño según la selección natural que esté imponiéndoles la necesidad de irse adaptando a ese medio. Y la progénesis pues viene más bien del hecho de adquirir características reproductivas de forma temprana, que es lo que ocurre con este grupo en Orbínida. Y eso se ha visto en poliquetos y así ocurre con otros grupos. Entonces, cuando uno ve la meiofauna, tiene que pensar también en los procesos evolutivos que hay detrás de la adquisición de esos tamaños. Estos son como los procesos que mencionaba ya gráficamente y lo que hipotéticamente se piensa que ocurre con estos grupos, con la miniaturización, donde de un ancestro de un tamaño mayor ocurre un cambio morfológico en una tasa acelerada de reproducción que se piensa que es por procesos como la pedomorfosis y que finalmente lleva a planos corporales de tamaño miniatura. Y el otro es lo que hablaba de la progénesis, donde también de un adulto y ancestro de tamaño grande, en algún punto las larvas de este ancestro adquieren características reproductivas de forma temprana y de esta manera entran en un proceso de evolución por progénesis que a largo plazo termina formando una nueva especie y de esa manera se llegan después a formar nuevos clados de tamaño pequeño, donde ya estas especies no llegan nunca a tener un tamaño tan grande como el ancestro, sino que reproductivamente tienen un tamaño pequeño. Entonces esta diapositiva pues resume esos dos procesos. Y lo que vamos a ver en los cuerpos ya cuando uno está estudiando la meiofauna es que no importa el grupo, vamos a tener organismos más o menos de tamaños similares porque ya vimos que están entre las 500 y 63 micras o 42 micras. Y todos van a ser alargados de tamaño pequeño. Y muchas de estas adaptaciones para poder moverse entre los espacios intersticiales que hay en los diferentes ambientes. Entonces aquí vamos a tener desde lo que son organismos ciliados, que son unicelulares, eucariontes unicelulares alargados, que pueden moverse por ahí. Ya vamos a tener lo que son platelmintos, gusanos planos. Vamos a tener gastrofrica, que es muy común, todo lo que son poliquetos de tamaño flaco y alargado. Los copépodos también son organismos que vamos a encontrar en la meiofauna muy comunes, los copépodos del grupo de los arparticoides. Y estos crustáceos se ven alargados con las patas reducidas y las antenas también bastante más estrechas que los copépodos que podemos encontrar en el plancton. Y lo mismo vamos a ocurrir con grupos como Tanaidacia, que los Tanaidacios siempre son alargados, pero en la meiofauna todavía lo son más. Y también podemos encontrar ácaros de la meiofauna que el cuerpo se ha hecho vermiforme. No son tan circulares como otros ácaros que encontramos en otros ambientes y aquí vamos a verlos de una forma más tipo gusano. Y aquí pueden ver los diferentes otros grupos que vamos a encontrar que todos tienden a tener esa forma de gusano. También ocurre con ciertos gasterópodos que se alargan, tienen una forma alargada como tipo babosa
y los vamos a encontrar viviendo en los sedimentos. Y básicamente estos organismos tienen órganos especiales que los ayudan a detectar la gravedad, y de esta manera ellos logran mantenerse enterrados para no exponerse tanto en las capas muy superficiales del fondo marino, y de esa manera poder estar siempre en un ambiente que les sea más beneficioso. Otros tienen glándulas para pegarse al fondo, como en los granos de arena, que es en el caso de muchos nemertinos, que van a tener secreción de mucosidad, y esa mucosidad les ayuda a pegarse a los granitos de arena, y de esa manera cuando vienen las olas y barren sobre la playa o sobre el fondo marino, ellos no son suspendidos en la columna de agua y logran mantenerse viviendo en el fondo. Y de ser alargados y planos les permite esconderse cada vez más profundo en las capas de sedimento. Después muchos pues que logran ser bastante flexibles, moverse entre el sedimento, pero tiene el costo de que ante algún evento mecánico que ocurra en el sedimento, ellos pueden sufrir daños corporales. Muchos de ellos pueden regenerarse, pero algunos obviamente pues van a morir. Y entonces está todo el surgimiento de los grupos de Ecdysozoa, que son los que tienen exoesqueletos o cutículas duras para protegerse. Y vamos a ver ahí una serie de crustáceos, los nematodos que tienen estas cutículas, y eso les ayuda un poco a evitar daños mecánicos, tener un exoesqueleto. Y ya en lo que sería la vida de la meiofauna en el sedimento, y esto también fue algo de lo que se les habló en la charla por José Vargas, que también ahora muestro unos resultados de las investigaciones de él. Básicamente van a distribuirse a lo largo del sedimento, ya sea en su profundidad, ubicándose ciertas especies solo en los primeros centímetros de la parte de sedimento, y otras especies van colonizando cada vez más profundo en el sedimento hasta unos 20 centímetros. Vamos a tener entonces ahí un gradiente de especies que son más asociadas a sedimentos oxigenados y especies que están más asociadas a sedimentos menos oxigenados conforme más profundo en el sedimento nos vayamos a ir metiendo. Entonces, por eso muchas veces la mediofauna también se estudia sacando los cilindros, pero haciéndolos como en rebanadas de acuerdo a la profundidad en el sedimento para poder ir viendo ese cambio en el número de especies y su identidad. Y también en abundancia. Aquí podemos ver los histogramas de distribución, donde algunas especies van decayendo en su abundancia y otras van aumentando según la profundidad y tienen diferentes límites dependiendo del gradiente. Pero también la mediofauna se va a distribuir de forma horizontal asociada a los tubos de los organismos de la macrofauna. Si hay un poliqueto que hizo una tubería, esa tubería va a meter aire al ambiente intermareal, o también va a meter agua más oxigenada cuando está en la parte de marea alta o en el submareal. Y entonces alrededor del tubo tenemos sedimento de nuevo oxigenado que conforme nos alejamos de la tubería se va haciendo de nuevo con una reducción en esa cantidad de oxígeno. Y van surgiendo sustancias químicas que también pueden tener cierta limitante para los organismos que viven ahí. Y entonces vamos a ver que conforme nos vamos alejando del tubo, los organismos también van cambiando en su abundancia. Y la otra variación que vamos a tener es temporal. Vamos a ver cambios en el tiempo en abundancia de los diferentes grupos. Por ejemplo, acá estaban estudiando la fauna que vivía asociada a tubos de organismos, de un poliqueto a una arenícola, y es estos estratos del 1 al 4, que están aquí también representados en la serie temporal. Y el 1 siempre era el más cercano al tubo y el 4 el más lejano. Entonces, aquí los picos de abundancia siempre estuvieron cercanos al tubo, mientras que alejándose del tubo había muy poca abundancia de meiofauna, pero se ve el cambio también en el tiempo el patrón de la abundancia de la meiofauna asociada a esos tubos. Entonces están ocurriendo estas cosas.
Y si a lo largo del tubo también lo hiciéramos por estratos, desde la superficie hasta el fondo, veríamos cambios en toda la meiofauna que está habitando ahí. Si hay organismos de la macrofauna que sueltan sedimentos que ya consumieron como desechos en la parte superior del tubo, en este tipo de sedimento que es diferente, también vamos a encontrar otro tipo de meiofauna. Entonces, en resumen, va a haber una diversidad de microambientes que nos va a producir también una gran diversidad de nichos y especies que los van a habitar y fluctuaciones en sus ensamblajes. Y acá, estudios que se han hecho en Costa Rica sobre meiofauna, vamos a tener, por ejemplo, el trabajo que hizo Héctor Guzmán, que trabaja en el Smithsonian, pero esto él lo hizo durante su tiempo que estuvo aquí estudiando en la Universidad de Costa Rica. Y entonces fue a la isla del Caño y estuvo estudiando la meiofauna que vivía en las zonas de arena, que está asociada a los parches o arrecifes de coral que hay en esa isla. Entonces, por medio de buceo, Héctor Guzmán y las personas que le colaboraron, Vilma Obando y Jorge Cortés, buceaban y recolectaban cilindros de arena, de los cuales estudiaban entonces la meiofauna. Y entonces entre los grupos principales que encontraron, pues obviamente incluyeron también protozoos y cromistas. Y acá de los más abundantes que le salían eran foraminífera, que estaban pues vivos en el momento del muestreo. Ellos tenían las muestras con rosa de Bengala para poder distinguir los organismos que estaban vivos en el momento de muestreo de los que ya eran solo restos que no se teñirían con el rosa de Bengala. Y entonces los foraminíferos que ellos notaban de color rosado, pues los contaban como vivos y apuntaban su abundancia. Y ese fue uno de los grupos más abundantes. También copépodos arparticoides, nematos, gastrópoda de tamaño miniatura, los micromoluscos, poliqueta y bivalva. También bivalvos del tipo micromolusco. Y entonces acá, o juveniles pueden también ser. Y se ve la fluctuación en las diferentes épocas del año. Y ellos encontraban que había mayores abundancias después de que iniciaban la época lluviosa. Cuando empezaba a caer la lluvia, eh, indican que en esa isla se da ciertos derrumbes en la parte terrestre que introduce pues nutrientes al sedimento cercano, y esto era la hipótesis que ellos postulan para explicar el incremento de abundancia de la meiofauna con el inicio de las lluvias. Después está el trabajo en el Golfo de Nicoya de José Vargas, y la investigadora principal era ahí Elba de la Cruz, que ella estudió la meiofauna a lo largo de un periodo de tiempo y también encontró abundancias mayores en ciertos periodos de la época lluviosa para algunos grupos, pero en otros grupos la abundancia era más común en la estación seca. Entonces ahí depende si las especies pues aguantan más la salinidad o aguantan más el agua dulce y se benefician por los nutrimentos. Aquí básicamente con el inicio del periodo de estación lluviosa incrementaban los nematos, los foraminíferos, los gastrópodos, los copépodos, pero con la entrada de la estación seca, más bien habían larvas nauplio reclutándose, poliquetos, cumáceos, quinorrincos que se encontraron en una abundancia un poquito mayor que los otros grupos en la estación lluviosa. Entonces va a variar el ensamble que tenemos de meiofauna dependiendo la época del año, y es muy variable. José Vargas después siguió con el proyecto por un periodo de tiempo más estrecho, viendo más muestras, y presenta este gráfico de la variabilidad total de la meiofauna, donde encuentra de nuevo aquí el pico que también encontró Héctor Guzmán en la isla del Caño. Él lo encuentra igual en el Golfo de Nicoya, con un pico en abundancia de la meiofauna al inicio de la estación lluviosa. Y fluctuaciones, mucha variabilidad también dentro de cada fecha. Vean aquí las líneas de confianza, del 95% confianza,
que varían bastante de una fecha a la otra. Entonces es un patrón que podría verse más del tipo estocástico, con cambios aleatorios a lo largo del tiempo, pero sí un pico muy marcado en el inicio de la época lluviosa en Costa Rica. En clima templado vamos a tener variaciones también estacionales debido al paso del verano, el invierno, la primavera, etcétera, que van a hacer cambios en la meiofauna y mucha meiofauna va a estar con menor abundancia en la época de invierno, en las zonas de clima templado, y siendo más abundante en la zona, en la época de clima de verano. Y esos cambios también se puede ver aquí si lo vemos por latitudes, este ejemplo que si es de zona de clima templado o polar, vamos a tener cambios en los ciclos de vida de estos organismos, siendo especies, por ejemplo, esto que es un ciliado de la meiofauna, un eucarionte ciliado. En la zona del Ártico, que es una zona polar, el tiempo de generación de vida de estos organismos en horas es mayor. Viven más horas antes de reproducirse que conforme vamos bajando por los grados de latitud, ya en Dinamarca, estos organismos, la misma especie o una especie del mismo género, ya tienen unos periodos de vida de menos horas para reproducirse. Y si bajamos todavía más en Florida, en Estados Unidos, todavía tienen tiempos de generación más cortos, ya aquí inclusive 4 horas de una generación a la siguiente. Y si bajamos todavía más hacia zonas ecuatoriales, estos periodos de vida cada vez van siendo más cortos. Entonces es un efecto que vamos a ver en diferentes organismos, que principalmente en los microscópicos, que los periodos de vida se van haciendo más cortos conforme se va acercando hacia los trópicos y el metabolismo de los organismos va siendo más rápido. Aquí lo que estaba hablando era que los tiempos de generación cada vez van a ser más cortos en la meiofauna conforme nos movemos de las zonas polares hacia las zonas tropicales. Y después otra cosa importante de la meiofauna, un patrón que siempre hay que tener en mente y por eso es importante hacer la granulometría de los sedimentos, es que conforme vamos a tener más limo y arcilla, va a incrementar la abundancia de la meiofauna, cosa que hay veces no ocurría con la macrofauna. La macrofauna muchas veces se ve perjudicada por el incremento muy extenso del limo y la arcilla, porque hace sedimentos poco oxigenados, sedimentos también muy compactos en ocasiones, o que tienen mucha materia orgánica y que entonces se hacen hipóxicos para los organismos. Mientras que esas condiciones se ha visto más bien que benefician la meiofauna. Entonces, por eso, cuando hay una entrada muy grande de limos y arcillas en un sistema, uno puede usar la meiofauna como un indicador ambiental porque va a tener abundancias muy grandes. Y también cuando hay incremento de materia orgánica, vamos a tener tasas mayores de crecimiento de la población de la meiofauna y se pueden utilizar como indicador ambiental. En la composición de la meiofauna vamos a tener los diferentes grupos que la componen y como mencionaba, este es el ejemplo de la playa que estudió Elba de la Cruz en Punta Morales, una zona de barro, de lodo, en 1983, y ella con las jeringas que tienen 2,6 centímetros de diámetro y ella los metía hasta 6 centímetros en el sedimento, los separaba en 3 secciones. Y ella empezó a ver que la mayoría de los organismos habitaban en el primer tercio de estos centímetros, en los primeros 2 centímetros, 80% de toda la abundancia. En los siguientes 2 centímetros solo vivía ya el 5% de la meiofauna y en los últimos 2 centímetros más profundo, que ya es más sedimento más anóxico de color negro, solo vivía un 5% de toda la meiofauna, mostrándonos ese gradiente de sustancias químicas que hemos estudiado también en el curso que ocurre en los sedimentos. Y ese estudio que ella realizó en un año, con varias muestras que tomó en ese periodo,
en 18 muestras, encontró una cantidad, o sea, eran 18 muestras de este tamaño y ella encontró 8.500 individuos, una cantidad enorme de individuos para el tamaño de muestras y la cantidad, para darse una idea de cuántos organismos pueden habitar en el fondo marino, que son miles. Y entonces esta meiofauna en específico estaba compuesta principalmente por nematos, después por copépodos arparticoides, ostracos era un grupo muy común que ella encontró, foraminíferos y microbivalvos. Y ahí después seguían otros grupos con mucho menos abundancia. Vean que no es poliqueta el grupo más común, sino que son otro tipo de organismos, mientras que en sedimentos, en macrofauna, poliqueta es el grupo más abundante, seguido por los bivalvos y los crustáceos, anfípodos. Aquí no, aquí cambiamos totalmente el orden en que los reinos, en que los filos de animales dominan en el fondo. Y en el estudio de Héctor Guzmán, que hablaba que era en la isla del Caño, en arena carbonatada, arena blanca del arrecife, aquí la dominancia no es tan grande en nematos, sino que hay un reparto un poco mejor de la abundancia de los grupos, teniendo más presencia de copépos arparticoides, más foraminíferos, y otros grupos empezaban a tener también más abundancia, como ciertos poliquetos. Entonces, las arenas carbonatadas nos dan más heterogeneidad en la abundancia y los lodos tienden a ser más monopolizados por los nematos. Y entonces esas diferencias drásticas entre los tipos de sedimento pues van a influir sobre la vida de los organismos. En la arena vamos a tener más espacio intersticial, más oxígeno entrando más profundo en las capas de sedimento, pero por el contrario, si es en una zona intermareal, la arena va a desecarse más rápido, va a tener más erosión también la arena, tanto en la playa como en los fondos submareales por las corrientes o por las mareas o el oleaje. Entonces va a ser sedimento más inestable y vamos a tener muy poca materia orgánica. Entonces eso va a reducir mucho la cantidad de tipos de organismos que habitan. Por ejemplo, consumidores de depósito de la meiofauna en arena son menores que los consumidores de depósito que hay en el barro. O organismos que viven sobre el sustrato y son suspensívoros, por así decirlo. Ellos van a ser más comunes en arena que en el lodo. Y por otro lado, en la arena vamos a tener más presencia de grupos depredadores como poliquetos o ciertos gasterópodos, mientras que en el sedimento los depredadores casi en meiofauna son poco comunes y vamos a tener más omnívoros. Y es porque en el lodo vamos a tener menos circulación, menos oxígeno, pero sí hay más humedad, más estabilidad, mucho más materia orgánica. Entonces, hay pros y contras de cada ambiente que van a beneficiar o no a ciertos grupos de la meiofauna. Y se ha visto esto, ¿verdad? Que cuanto más estable sea el sustrato, vamos a tener más abundancia de meiofauna. Entonces, es mucho más la meiofauna en lodos que en arenas. Y también tiene que ver mucho con la cantidad de fitoplancton que se deposite sobre el fondo. Zonas muy productivas, pues vamos a tener más meiofauna que zonas menos productivas. Y estos cuadros representan como compilaciones, básicamente, de la cantidad de meiofauna que se puede encontrar por el área que se utiliza para el estudio. Y aquí vemos que, por ejemplo, en 10 centímetros cuadrados, que es el estándar que se utiliza en meiofauna, no se usa metros cuadrados porque serían números muy grandes. Se utiliza 10 centímetros cuadrados de área. Y aquí vemos, por ejemplo, que en ciertas partes pueden ser playas o zonas de ventos que solo tengan 3 individuos en promedio en esa área, pero en otros podemos encontrar hasta 2.600 en playas estuarinas. Y estas son playas expuestas que tienen menos que las playas estuarinas. Entonces ahí vamos a ver cómo varían en zonas fangosas, planas, que son muy disipativas. Tenemos 2.400 individuos en 10 centímetros cuadrados, que es
una cantidad descabellada para el área que estamos viendo. Y eso lo podemos ver en diferentes localidades también. Aquí están para fondos submareales, cómo cambian esas densidades. Y entonces vamos a ver diferente abundancia que tienen la meiofauna dependiendo del fondo en que estén viviendo. Entonces son muy abundantes, es el resumen. Pero en playas muy expuestas, donde el oleaje es muy fuerte, playas reflectivas, es donde vamos a tener menos cantidad de meiofauna. Otra separación de la meiofauna es por sus estilos de vida en cuanto al periodo que viven en esta y también en cómo estas se pueden movilizar. Vamos a poder ver que hay algunas que tienen formas de dispersarse a lo largo del sedimento o de las diferentes zonas de forma activa. Van a tener mecanismos para ellos poder migrar hacia la columna de agua y dejarse llevar por la corriente en lo que se conoce como deriva. Y entonces esta deriva es de forma activa. Ellos emergen y pueden ser llevados a otra parte del sedimento donde vuelven a descender y a introducirse de nuevo en el sedimento para poblarlo. O también está por procesos pasivos como la erosión que se producen por corrientes que los resuspenden y entonces con esa resuspensión son llevados a otras partes del sedimento. Entonces también se pueden hacer este tipo de estudios de deriva en la meiofauna que vive en los fondos. Muy común también es que ocurra que la meiofauna va a migrar en varios de sus grupos durante la noche a la columna del agua para alimentarse o reproducirse y después algunos pueden de nuevo sumergirse en el sedimento conforme va amaneciendo. Y se pueden colocar trampas para ver ese tipo de comportamiento en la meiofauna. Y otro que mencionaba entonces es que puede ser que sea meiofauna temporal, que las larvas se asientan en el sedimento o en los espacios donde hay intersticios y se van desarrollando, consumiendo, creciendo hasta que llegan a tamaños de adulto y después ya se convierten en macrofauna. Y puede ser que se queden habitando en el sedimento como macrofauna o que migren a otro ambiente en su vida adulta. Por ejemplo, muchos gasterópodos de Vermétide al inicio son móviles como caracoles de una concha no tan alargada en la protoconcha y la primera vuelta no están tan separadas y se puede movilizar por los sedimentos hasta que encuentran ya un guijarro más grande o un canto rodado donde se terminan asentando y estableciendo ya como un tubo de vermétido y llegan a tamaños muy grandes. O poliquetos también. Y después está la meiofauna permanente, que esta siempre va a vivir ahí en el sedimento, siempre va a vivir en el sedimento. Y entonces no llegan a tamaños grandes como adultos. Muchos de estos van a tener órganos reproductivos para poder hacer fertilización interna. Por ejemplo, la familia que vive en playas de arena, de poliquetos de la familia Pisionidae. Bueno, ahora son familia Cigalionidae, en la subfamilia Pisionidae. Estos tienen órganos reproductivos en cada parapodio. Tienen estructura masculina y estructura femenina. Depende del organismo, son dioicos, hay machos y hembras. Entonces, algunos van a tener los machos estructuras reproductivas masculinas en cada uno de sus parapodios y las hembras van a tener un receptáculo femenino en cada uno de sus parapodios. Y los machos pueden usar las quetas para engancharse con las hembras para poder mantenerse unidos a lo largo de sus segmentos y poder reproducirse, porque están en un ambiente que puede ser muy inestable por el oleaje. Y entonces, ese ambiente tan inestable por el oleaje, ellos ocupan engancharse para poder reproducirse. Es un ejemplo que ocurre de fertilización y así va a ocurrir con otros organismos de la meiofauna.
van a poner pocos huevos. Esto se va a ver en los anfípodos o isópodos que tienen poquita cantidad de huevos que guardan en el marsupio, donde las larvas de los crustáceos se van a desarrollar y salen ya en un estadio juvenil del marsupio de las anfípodo hembra, que son las madres que los van a después a liberar. Y esas larvas se quedan ahí mismo en la zona sedimentaria, no se van a mover mucho. Entonces muchos no van a tener larvas planctónicas, sino que son larvas que se desarrollan o juveniles que salen directo en el sedimento. Otros pueden poner embriones pegados a los granitos de arena para que no se los lleve la marea o las corrientes. Y entonces otros van a tener desarrollo directo. Hay unos poliquetos que pueden, de la familia Psyllidae, pueden sacar crías ya en tamaño juvenil de su cuerpo, los llevan ahí adentro y se van desarrollando. Y por lo tanto, por estas características de la meiofauna permanente, no con la meiofauna temporal, sino con la permanente, es que estos grupos van a tener mucha especiación. Si cambiamos de una zona geográfica a otra, o podemos incluso cambiar de una playa a otra, vamos a tener posibilidad de encontrar especies diferentes, porque todas estas restricciones de reproducción por fertilización interna, poca dispersión de las poblaciones por no tener larvas planctónicas o desarrollo directo, nos crea las condiciones adecuadas para que se dé la especiación. Entonces, si alguien quiere encontrar especies nuevas y muchas, se puede dedicar a la meiofauna y ahí va a tener para trabajar mucho tiempo describiendo especies. Ahora con la genética es más fácil poder llegar a conclusiones más rápidas de esto. Entonces es un campo de estudio que está abierto, es muy académico, eso sí, salvo la parte de la aplicación para estudios de impacto ambiental, que sí se utiliza más en otros países como en Europa y Canadá, Estados Unidos, Australia, pero aquí en las zonas tropicales no hay mucho estudio de esto, salvo en Cuba, que sí también los utilizan para mediciones de impacto ambiental, pero realizado por universidades, no en la empresa privada. Ok, y entonces sobre estos temas de la meiofauna, como mencionaba, el estudio de Elba de la Cruz estaba dedicado a la distribución vertical en la playa de Punta Morales, que encontraba ella un gradiente, como yo mencioné antes. La cuestión es que en las zonas de clima templado, que también lo indicaba, aquí ya está demostrado gráficamente, es que vamos a tener una variación según la época climática también. Entonces, en el verano vamos a tener mucha meiofauna habitando en las capas superficiales del sedimento en clima templado. Casi todas las poblaciones van a estar en esa zona, mientras que en el invierno va a estar más distribuido, va a estar más profunda la meiofauna a lo largo de esa capa de sedimentos. Y esto es porque en clima templado, durante el invierno, las capas superficiales, principalmente en las zonas de playa, es muy frío, las temperaturas bajan mucho y los organismos, para evitar un poco el congelamiento, lo que van a hacer es migrar hacia las capas más profundas de sedimento para pasar ese periodo. Y de nuevo, cuando ya cambia la estación, pasa a la primavera y de nuevo llega el verano, se va dando una migración de los organismos hacia las capas más superiores, donde las condiciones son más oxigenadas y ya la temperatura no es tan baja como para imposibilitarles vivir tanto allá arriba. En el trópico, como lo que estudió Alba de la Cruz, pues se ve el mismo patrón, pero no se ve un cambio tan drástico entre la época seca y la lluviosa, salvo por el inicio de la época lluviosa que ya mencioné. Entonces, son un poco más estables los trópicos que los climas templados en cuanto a su meiofauna. Y esos patrones de migración también ocurren con los organismos, pero con las mareas. No va a ser lo mismo sacar un cilindro de la playa para estudiar la meiofauna en marea baja
con poca agua que en marea alta. Vamos a tener variaciones en la distribución de la abundancia de la meiofauna. Cambios en cómo se distribuyen dependiendo si tenemos marea alta o marea baja. También depende si hay olas o no hay olas. Entonces, en este ejemplo que hicieron unos experimentos, intentaron demostrar eso. Y si uno quisiera hacer un estudio, entonces lo mejor es estandarizar ese factor. Si voy a recoger la meiofauna en la playa, que ojalá siempre sea en la marea baja, cuando no esté expuesta a olas. O si lo voy a hacer, quiero estudiar, pero que siempre sea en marea alta y lo hago por snorkel. Pero siempre ponerlo en los materiales y métodos y estandarizar. Si voy a comparar una playa con marea alta y otra playa, la muestría en marea baja, los resultados obviamente me van a dar diferentes. Y no voy a saber si es porque cambié de playa o porque muestré una cuando había agua y la otra cuando no había agua. Y bueno, esas migraciones que ocurren cuando cambia la marea es básicamente para compensar los cambios en salinidad. Cuando entra la marea viene agua muy salada, entonces ellos van a tender a irse más profundo para evitar ese cambio de salinidad. También los cambios de temperatura. Si el agua que entra con la marea o con el oleaje es muy fría, ellos van a preferir ir un poquito más profundo para que les sirva como un buffer y que no sea tan fuerte ese cambio drástico, y también reducir la erosión y ser arrastrados cuando no quieren dispersarse. Entonces, todos estos patrones son importantes para el estudio de la meiofauna y explicar sus variaciones en abundancia. Cuando hablé de los impactos antropogénicos, mencioné que muchas veces la macrofauna puede durar incluso años en recuperarse de un impacto, pero la meiofauna puede recuperarse rápidamente en unos cuantos meses o en unas cuantas semanas. Entonces también nos sirve un poco para medir la recuperación de los sistemas después de algún tipo de impacto. Y también la meiofauna muchas veces va a responder más rápido a los impactos antropogénicos que la macrofauna. Por ejemplo, la contaminación, ellos la van a detectar más rápido. O si están haciéndose vertidos de aguas dulces en las playas, va a responder más rápido la meiofauna que la macrofauna. Y por eso tiene mucha utilidad para indicadores ambientales. Lo que pasa es que el trabajo es más lento, se dura más tiempo en poder cuantificarla, porque son, como vieron, cientos o miles de individuos que pueden salir en una muestra. Entonces es un trabajo pegado al microscopio que puede durar varias horas para poder ver una muestra, y por eso es menos frecuente que se estudie y que se utilice para ese tipo de análisis ambientales, aunque su utilidad es bastante grande. Pero como mencionaba, los estudios de genética de metabarcoding ayudan a acelerar un poco la obtención de esos resultados. Y ya después el gradiente de profundidad que hemos hablado mucho en el curso, que afectaba a la gran cantidad de individuos, pues también especies, también va a afectar a las especies de la meiofauna. Y es que entre más profundo vayamos en el mar, cada vez más profundo, vamos a tener menos cantidad de meiofauna, tanto en su cantidad de especies como en su abundancia total. Por ejemplo, aquí a 1000 metros todavía tenemos densidades altas de meiofauna, pero conforme vamos cada vez más profundo, 4000, 5000 metros, ya empieza a decaer mucho la meiofauna que vamos a encontrar ahí, haciéndose muchas zonas de estas planicies fangosas del mar profundo bastante poco pobladas, salvo cerca de las zonas de las salidas de metano y fosas hidrotermales, donde ahí de nuevo sí tenemos parches grandes de meiofauna. Y acá pues se ve el mismo patrón para diferentes grupos que tenemos en la meiofauna, cómo cambia su abundancia conforme la profundidad. Ese cambio de profundidad pues va cambiando las especies dentro de un grupo, y un ejemplo es los tardígrados. Los tardígrados pueden encontrarse como meiofauna en zonas de sedimento, también asociados a zonas de algas en el mar.
son de tamaños, incluso pueden llegar a las 20 micras de tamaño, los tardígrados de la meiofauna, son muy pequeños. Y este es un trabajo que se hizo en una zona de, de gradiente batimétrico donde iban cambiando los géneros. En la zona de playa está muy presente esta especie. Ya cerca del límite donde cambiaba la playa con el submareal estaba el género Batillipes. Después, en más profundo, 200 metros, ya teníamos otros géneros. Y en las zonas de mucha profundidad, 4000 metros en barros, estaba otro género de tardígrado. Y entonces vamos a tener ese cambio batimétrico en la identidad de las especies en la meiofauna. Este es un ejemplo con tardígrados. Y con tardígrados aquí en Costa Rica, en el caso de tardígrados marinos, el único trabajo que está publicado es el que participó un grupo grande de investigadores en los cuales el muestreo lo hizo Paul Bartlett, que es uno de los expertos, y también participó en todo ese muestreo y extracción de los organismos y separación. Sebastián Orozco Cubero, que es un estudiante que estuvo aquí en la Escuela de Biología trabajando con tardígrados. Y esos los identificaron entre ellos, también con gente de Portugal, y fue un trabajo pues en conjunto con varias personas de varios países, y muestrearon justo con el proyecto Biomar, que estábamos nosotros trabajando también para el curso de eventos en la zona de la bahía de Junquillal y también en la zona de la bahía de Santa Elena. Y ahí estudiaron diferentes sustratos, arena, algas, cirripedios, las colonias de poliquetos, y encontraron 12 especies de tardígrados de la meiofauna. Unas como esta, asociada viviendo entre los granitos de arena de los tubos de los poliquetos, Sabellaride. Y otras como esta, otro género que estaba viviendo en arena de las playas, como meiofauna. Entonces, hay diferentes partes del país que vamos a tener especies de meiofauna del grupo de los tardígrados. Y ellos también hicieron en el Caribe, y en el Caribe encontraron otras especies. Y de este trabajo hacen la descripción de 7 nuevas especies de tardígrados que lo publicaron recientemente. Entonces, esa es la importancia en cuanto a biodiversidad de este grupo de la meiofauna. Antes de eso, antes de este trabajo, no había reportada ninguna especie de tardígrado marino en Costa Rica. Entonces, vean que son oportunidades para conocer mejor nuestra biodiversidad. Y así ocurre en diferentes partes del mundo, obviamente. El otro es con los quinorrincos, que son los que les llaman dragones de mar, que es un grupo típico de encontrar en los lodos de el Ventos, y en cualquier fango que uno busque es posiblemente fácil encontrar quinorrincos. Entonces acá hay grupos como echinoderes que viven en el intermareal. También está, lo descubrió José Vargas y lo clasificó con un taxónomo que hizo la identificación de la especie en la zona de Punta Morales, y después también en las zonas de la investigación que se ha hecho con submarinos han salido algunos tardígrados de este género Fisuroides a 93 metros, y también cerca de la isla del Coco salió, bueno, en la cordillera, perdón, de la isla del Coco salió Campiloderes, que están descritos por Nihaus, que es el principal taxónomo de Quinorrinca. Y estos que salieron acá en las zonas de profundidad fueron que salieron pegados en las patas de unos artefactos que ellos bajaron al mar para tomar unas mediciones de temperatura, y cuando salieron venía el sedimento pegado ahí, y este taxónomo que estaba en la expedición revisó ese sedimento y encontró estas especies. Entonces, estas fueron las que estaban reportadas para Costa Rica por mucho tiempo, pero después ahora
recientemente estábamos haciendo un proyecto que estamos por hacer una publicación donde recorrimos como 42 o 60 playas, creo que como 60 playas de Costa Rica en la costa pacífica, y en cada playa o zona de manglar o zona estuarina íbamos buscando los sedimentos para buscar los quinorrincos. Aquí estaba participando un investigador de Italia que se llama Matteo Dal Sotto, y entonces Mateo se iba y agarraba lodo del manglar, llenaba un balde, llenaba todo el balde con lodo, o también sacábamos dragas de la zona donde estuvimos haciendo dragados también, y llenábamos baldes completos con lodo hasta el tope. Y esos baldes después uno se los lleva y empieza a pasar el lodo de un balde a otro y de un balde al otro para poder hacer espuma. Y después cuando está todo ese lodo bien espumoso, uno pasa una hoja de papel sobre la espuma y entonces en esa espuma quedan los quinorrincos. Y aquí están dos estudiantes que nos estaban ayudando y Yelva, que es del proyecto Biomar. Los estudiantes Oscar, que trabajó mucho con la meiofauna en el laboratorio mío, y también el otro estudiante que le dicen Chito. Y aquí ellos se encargaban de hacer ese espuma y hacer pasar las hojas de papel y después con agua de mar recoger por un filtro todos los quinorrincos que iban quedando. Y ya después ellos con el taxónomo iban viendo cada especie para poderla montar en plaquitas y hacer ya el estudio taxonómico. Y de esa forma encontramos 6 especies más de quinorrincos que estamos por mencionar en ese artículo, que todavía estaba en preparación. Todavía falta explorar el Caribe, no hemos hecho en el Caribe, ni en zonas más profundas, que deben haber más especies. Y el otro grupo grande que estudiamos también en este mismo proyecto que estamos haciendo una publicación es sobre los Gastrotrica, que son más bien gusanitos que viven en las playas de arena. Esta es la playa en la Bahía Santa Elena, donde estuvimos haciendo un almuerzo durante la gira. En esa playa nosotros también estuvimos y recogimos arena, y lo hicimos también para todas estas otras playas que están aquí marcadas en el mapa de Costa Rica, donde buscamos Gastrotrica, que tienen que ser playas de arena, y ahí encontramos diferentes especies. Por ejemplo, esta que está aquí en esta fotografía abajo, está en la playa de Ocotal. Es una especie que todos los individuos son hembras y se reproducen por partenogénesis. Entonces, en esta especie tan siquiera hay machos, y pueblan esa playa de Ocotal. Eran bastante comunes en la playa de Ocotal. Entonces, son grupos bastante interesantes. Algunos están más asociados a ciertas variables ambientales que otros, dependiendo si son del grupo Macrodácida o de el otro grupo Chaetonótida. Y entonces aquí está esto graficado en este análisis de correspondencias canónicas, donde dependiendo si es color es más verde o más claro del nombre de la especie, pertenece a un orden o al otro. Y entonces había un orden que estaba más asociado con playas carbonatadas. Entre más carbonato, pues era mayor la abundancia de esas especies, mientras que otro orden de color verde más claro, en la mayoría de sus especies estaba más asociado con el tamaño del sedimento, con la simetría del sedimento y también la variación geográfica. Y unas eran más de la zona litoral. Todos estos dos cuadrantes de arriba, todas esas especies prefieren vivir en la zona de playa, y otras más asociadas a la zona sublitoral, que agarrábamos muestras snorkeleando, como a 3 metros de profundidad. Entonces hay variaciones que dependen de las variables ambientales que nos hacen cambios en las especies también de estos gusanitos Gastrotrica, y en total encontramos 42 especies. Antes de este estudio, que todavía no hemos publicado, no habían especies reportadas, había 0 especies reportadas para Costa Rica, y con este logramos encontrar 42. Y de esos resultados, pues se hizo un taller donde una guía que está redactada por Antonio Torado, pues se pasó a estudiantes de la Escuela de Biología que
que ayudaron a ver si funcionaba, ¿verdad? Con ejemplos con fotos. Y eso se pudo publicar en la revista Biodiversity. Entonces, todavía nos falta publicar esta otra parte ya más numérica, pero con eso logramos como mejorar un poco la taxonomía que había del grupo. Y eso son cosas que se puede hacer con la meiofauna. Y entonces, bueno, básicamente eso era la parte teórica de este grupo. Ya el viernes lo que veríamos son unas muestras de meiofauna para que ustedes tengan la oportunidad de ver cómo es el estudio de esto. Es muy poca gente la que trabaja meiofauna en el mundo, porque sí requiere mucho tiempo y los resultados se obtienen no de forma tan rápida, y la taxonomía también es muy específica. Entonces ya es algo que se va más a la parte más académica, pero aplicación tiene y a futuro pues irá haciéndose cada vez más fácil con el desarrollo de la identificación genética, que a eso ha empezado. Hay una investigadora una investigadora de Italia, que ella es la que ha hecho mucha identificación genética de los grupos de la meiofauna, y también un grupo en Brasil que está trabajando mucho esto.